Ya chicos, esta es la retroalimentación de la prueba que hicieron, ¿no es cierto? El orden de las preguntas puede cambiar porque la prueba cuando se lanza va cambiando las preguntas al azar, ¿ya? Pero de todas maneras vamos a revisar las 15 preguntas, ¿ya? La primera que tenemos acá es esta y que hace referencia a qué corresponde esta preparación. Esta preparación es una calapurca, ya lo habíamos mencionado antes, ¿no es cierto? La calapurca es una sopa de la zona norte de Chile, de los pueblos originarios, la cual se cocinaba, ¿no es cierto?, con piedras calientes en su interior, ¿no es cierto? Entonces la respuesta a esta era calapurca. La siguiente es cómo se llama esta preparación, ¿no es cierto? Este es un curanto, ¿ya? Curanto, preparación de la isla de Chiloé, también procedente de los pueblos originarios, por lo tanto la respuesta es curanto. De todas maneras, en las preguntas que salían fotos, a los que no les cargaba la foto, aparecía una descripción del plato, ¿ya? Una descripción escrita. Acá tenemos una verdadero y falso, ¿no es cierto? La gastronomía estudia la relación del ser humano con su alimentación y su medio ambiente o entorno. La respuesta a esta era verdadero. Ya lo vimos en la primera clase, ¿no es cierto? La gastronomía es una ciencia, ¿no es cierto? Un estudio de cómo el ser humano se relaciona con los insumos, ¿no es cierto? Cómo evoluciona la manera en la cual va preparando los productos que le entrega la naturaleza, ¿no es cierto? Y cómo los va desarrollando en una estructura social. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Que cada país, cada cultura, cada continente iba desarrollando su propia gastronomía en base a lo que encontraba, ¿no es cierto?, en su medio ambiente y al desarrollo social de cada uno de ellos. La siguiente es cómo se llama la capital del imperio Inca, ¿ya? Tenochtitlán era la capital del imperio azteca, ¿no es cierto?, que a su vez también posteriormente fue Ciudad de México, por lo tanto no corresponde. Tica era la capital del imperio maya, no la mencioné tampoco, así que no debería haberse confundido porque no fue mencionada, pero para que lo sepan ahora, Tica era la capital del imperio maya, así que la respuesta correcta era Cusco, ¿ya? Después teníamos el molcajete, el comal y el metate, que se los di de tarea, si mal no se acuerdan, son utensilios de la cultura azteca, ¿ya? Son básicos de la gastronomía, ¿no es cierto?, de este pueblo originario de Centroamérica, que es donde está México hoy en día, ¿no es cierto? Así que correspondían al pueblo azteca, no al maya, no al mapuche y no al inca, sino que al azteca. Avanzamos a la siguiente página. Y tenemos exposición al sol o a la sombra o al fogón, que se realiza en lugares con alta concentración térmica y baja humedad, y esta definición corresponde a desecación simple. Simplemente el hecho de ir evaporando el agua de los alimentos, ¿no es cierto?, sin ningún otro agente. Aquí no hay cocción, no hay uso de humo, ¿no es cierto?, no hay uso de algún otro elemento, así que era desecación simple. Recuerden que liofilización era, ¿no es cierto?, cuando yo a un alimento lo coloco a bruscos cambios de temperatura, que eran lo que hacían los pueblos aymaras, por ejemplo, con las papas, que lo colocaban a cambios bruscos de temperatura. El ahumado usa obviamente humo, ¿no es cierto?, y temperatura de calor, porque el humo, a medida que se va acumulando, igual acumula cierto grado de calor. Y cocción y desecación era cuando aplicaba tanto cocción como, ¿no es cierto?, exposición al sol, a la sombra o al fogón. Así que la respuesta aquí era desecación simple. La siguiente pregunta era, al llegar los españoles a América, encontraron costumbres alimenticias con las que no estaban de acuerdo, y estas eran dos: antropofagia y entomofagia. Antropofagia, que es el consumo de carne humana, y entomofagia, que era el consumo de insectos, ¿ya? Las otras no las voy a definir porque en algunos casos son bastante asquerosas, pero ¿para qué nos vamos a meter ahí? ¿Ya? Las tres hermanas
¿Se acuerdan que yo les mandé un texto inclusive con esto? Las 3 semanas son la milpa que hacía relación, ¿no es cierto?, a este cultivo, a esta forma de cultivo en el cual estaba presente el maíz, los porotos y el zapallo, ¿ya? No hacía referencia a los 3 imperios prehispánicos americanos, no hacía referencia a las machis cocineras del pueblo mapuche y no hacía referencia a los platos aymaras hechos con piedras calientes. Hacía referencia, ¿no es cierto?, a este sistema de cultivo llamado la milpa, ¿no es cierto?, de la cual le mandé esa historia, ese cuento, esa leyenda, ¿no es cierto?, que hablaba de las 3 hermanas. En la siguiente, esta preparación corresponde, ¿no es cierto?, a una pachamanca, ¿ya? La pachamanca, que era muy parecido a lo que es un curanto, pero que se realizaba en la zona norte, en el sur de Perú, en el norte de Chile, en algunas partes de Bolivia, donde tenemos, ¿no es cierto?, papas andinas, distintos tipos de carne, tenemos las humitas, ¿no es cierto?, que no son solamente del sur de Chile, sino que están presentes en muchas culturas. Y aquí era obvio que no se podía confundir con el curanto porque no hay presencia de mariscos. Las hojas son de plátano, no son nalcas como en el caso del curanto. Y tampoco lo podíamos confundir con el humutao de los pascuenses por la presencia de el maíz y las humitas, ¿no es cierto?, que no están presentes en la preparación pascuense, ¿ya? Por lo tanto aquí era pachamanca. Preparación de la cocina criolla chilena, ¿no es cierto?, que se basa en la milpa mexicana, lo mencionamos en algún momento, son los porotos granados. ¿Por qué los porotos granados? Porque los porotos granados se hacen con porotos, zapallo y maíz, ¿no es cierto?, que son los 3 elementos que enlazan con la milpa mexicana. Posteriormente tenemos el huitlacoche, se los di de tarea para que lo investigaran. El huitlacoche es un hongo, ¿no es cierto?, que se desarrolla en el maíz y que el pueblo mexicano lo acostumbra a consumir, puesto que es una delicatessen para ellos, ¿no es cierto?, es parte de su patrimonio cultural gastronómico. Los que hicieron la tarea no tenían ningún problema para contestar esto, puesto que no era un pueblo indígena, no era una preparación de pueblo originario y no era un utensilio de piedra, era un hongo presente en el maíz. Enrique Olvera y el restaurante Puyol son representantes de la gastronomía mexicana. También lo dimos de tarea, ¿no es cierto? Los que hicieron la tarea no deberían haber tenido ningún problema para responder esta pregunta. No corresponde a Chile, no corresponde a Perú, ni corresponde a España, corresponde a México. Enrique Olvera, ¿no es cierto?, que es el embajador de la cocina mexicana, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Después vimos, en la siguiente pregunta, verdadero y falso, los salacalufes tenían una rica identidad gastronómica y diversas técnicas y preparaciones. De hecho, esto, si ustedes se fijan, habían pueblos, por eso me fui por este lado, que no tenían ningún desarrollo gastronómico, y en el caso del sur era, ¿no es cierto?, los salacalufes, también los zonas. ¿Por qué? Porque eran pueblos recolectores nómadas, eran pueblos que consumen rápidamente los alimentos que recolectan y los consumían a mucho más solamente con cocción directa al fuego, así que no tenían una identidad gastronómica fuerte, ¿ya? Hierba nortina que se caracteriza por su aromático y fuerte olor y sus milagrosas propiedades medicinales. Aquí teníamos, ¿no es cierto?, la rica, ¿no es cierto? Podríamos, quizá alguien podría decir, pero profe, el bailagüen también, pero el bailagüen no es del norte. La murta es un fruto, al igual que el calafate, ¿no es cierto? Así que la respuesta era rica. Esto estaba en las tareas, así que los que hicieron las tareas no tenían ningún problema para responder esto. Y finalmente, en la pregunta 15, dice, en la cultura inca, el machi era un corredor joven que llevaba un mensaje o recado en el sistema de correos
desplazándose la carrera en una posta inmediata, de una posta a la inmediata siguiente. Era el mensajero personal del Inca que utilizaba sistemas de postas para entregar mensajes u objetos. Esta es falsa. ¿Por qué? Porque es el Chasqui y no el Machi, el corredor que llevaba, ¿no es cierto?, los mensajes. Machi hace referencia, ¿no es cierto?, a la persona que es conservadora de las culturas y tradiciones del pueblo araucano. ¿Ya? En el caso de aquí, de la cultura inca, el que llevaba los mensajes era el Chasqui. Y esa es la revisión, ¿no es cierto?, de las 15 preguntas de la primera prueba que hemos desarrollado en el ramo de materias primas. Cualquier duda que tengan con respecto a esto lo podemos ver en las horas de clase de la clase siguiente, ¿no es cierto?, donde también voy a mandar un material aparte de la segunda unidad, pero con esto ya cerramos la primera unidad, ¿no es cierto?, y damos por terminado ese ciclo y vamos a comenzar el siguiente, ¿no es cierto?, con el siguiente video que voy a prepararles para ustedes, ¿ya? Espero que, bueno, felicitarlos en general porque hubo una gran cantidad de buenas notas, muy pocas notas bajas en todas las secciones, así que eso me deja bastante tranquilo. Así que los felicito. Un abrazo y cuídense mucho.